Hoy en día he escuchado mucho acerca de los matrimonios interreligiosos. O sea, yo soy evangélico y vos sos católico. No, eso, hermanos, Dios no lo aprueba. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén, hermanos. ¿O no? Aunque que como no me dicen nada, yo, pues, ¿será que solo yo creo eso? No estoy preocupado. No, pastor, yo lo voy a convertir. No, ella te va a convertir a vos. Esa moabita te va a llevar a vos a adorar a sus ídolos. Porque es más fácil para nosotros hacernos a ellos que ellos a nosotros. Porque nosotros andamos buscando lo que no se nos perdió. Y estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Nada bueno ocurre cuando yo camino en contra de la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo desafío la palabra de Dios, nada bueno va a pasar en mi vida. Si hacemos males, males nos vendrán. Amén. Entonces ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos y cometían fornicación. El apóstol Pablo claramente dijo, yo sé, dijo el apóstol Pablo, que no hay ningún Dios, solamente Dios es el único Dios. Sin embargo, dice él, si alguien te dice que algo fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Si a usted los invitan a comer, mire, en ese tiempo era que no es como ahora que usted, por ejemplo, va a un supermercado y usted compra y la carne por en otros lugares. Sin embargo, en ese tiempo, la carne que se vendía en las carnicerías normalmente provenían de los sacrificios que los hombres hacían a sus dioses. Entonces traían una res, entonces solo ofrecían una parte de la carne y la demás la llevaban a las carnicerías y ahí las vendían. Y entonces si consumías de eso, era como que estuvieses participando de los sacrificios que los hombres hacían. Pues el apóstol Pablo dice, si alguien te invita a comer y te dice de la procedencia de esa carne, ya no sigas comiendo. Si no te dice, mire, si a usted le dan una caña, te cómasela tranquilo. Te dicen, es que esas, allá me la dieron la purísima. Quieto. Ese gofio, hermano, si quiere gofio, cómprelo en el mercado, no sea pinche. Un montón de cristianos. Mira, hay personas que en su buena onda hasta te llevan hasta tu. Aquí hicieron su purísima. Es que dice la purísima, aquí le traigo una cajita de gofio. ¿Sabe qué? Gracias, llévesela. Pero no le queremos caer mal al vecino. Llévesela, porque yo no puedo contaminarme con esas cosas. Amén. Porque ya lo declararon que fue sacrificado a los ídolos. Y lo que ellos sacrifican a los ídolos, a los demonios, los sacrifican, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mire, qué bien que cae esta predicación para estos días, porque ahorita hay un montón de cristianos que se me van ahí a puricimear. Hermano, tenga mucho cuidado con eso, Y si tienes una catamale, ojalá le dé una churria de 3 días, por lo menos. Para que aprenda que con el Señor no se juega. Dice la Biblia que por causa de este pecado, dice la Biblia que hubo una mortandad de parte de Dios. 23,000 personas murieron por causa de este pecado. Y si no hubiera sido porque Fines se levanta, porque mira uno de los príncipes de Israel que va con una mujer a su tienda a tener relaciones con ella, dice que tomó una lanza y dice que los atravesó a los dos. Dice que si no hubiese sido por eso, quizá todo Israel hubiese sido consumido por causa de ese pecado. Fines hizo de Antipas ahí. Él fue el que fue en contra de ese pecado. Y nosotros debemos de ir en contra de todo el pecado, de toda la porquería que hay en este tiempo que se ha metido dentro de la iglesia de Cristo, de toda la contaminación. Porque la Biblia dice que usted y yo debemos de venir delante de Dios, dice, con un corazón humilde, con un corazón limpio delante de Dios. Y nosotros somos la novia del Cordero. Debemos de estar delante de Dios sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Ahora también sigue diciendo el verso 15, y también tienen los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En realidad, lo que yo le dije a los nicolaitas sería un invento mío, porque la Biblia no dice más nada acerca de los nicolaitas. Sí habla de la doctrina de Balaán en el Antiguo Testamento, pero esta doctrina de los nicolaitas se menciona mucho, pero en realidad no tenemos nosotros pistas acerca de lo que quiere decir, así que no sabemos. El verso 16 dice el Señor, por tanto arrepiéntete. Mire qué tremendo eso. Arrepiéntete. Recuerde que arrepentirse es tener un cambio de pensamiento, una transformación de pensamiento. Por lo tanto, sean transformados en sus pensamientos. Hermanos, necesitamos vivir en un constante arrepentimiento y la única manera es en una meditación constante de la palabra de Dios, porque lo único que puede renovar mi entendimiento es la palabra del Señor. Solamente su palabra. Cuando usted ama la palabra del Señor, cuando usted medita en la palabra del Señor, usted se vuelve un cristiano celoso. Amén.
Obviamente celoso, pero con ciencia, con conocimiento de Dios. Porque hay gente que es celoso de sus propios pensamientos y sus propias opiniones. Se enojan cuando alguien no hace lo que ellos dicen, aunque obviamente no tenga ningún fundamento bíblico. Eso es lo que decía el apóstol Pablo de Israel. Dice, Israel es un pueblo celoso, pero sin ciencia. No tiene más mínimo conocimiento de Dios. Y hablan de un Dios que ni siquiera conocen. Por tanto, arrepiéntete. Miren qué terrible lo que dice el Señor. Pues si no, dice el Señor, vendré a ti pronto. Esta palabra quiere decir de repente. Vendré a ti de repente. Y miren lo que dice. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando la Biblia menciona acerca de la espada de la boca del Señor, habla acerca de destrucción. Lo que está diciendo es, si no se arrepienten, los voy a destruir de repente. De repente los voy a destruir. Recuerden que cuando andamos haciendo cosas que no son correctas, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y el Señor, cuando no nos arrepentimos, entonces Él nos quebranta. ¿Cuántos han sido quebrantados por Dios? Sin embargo, a estos no le está diciendo, Señor, los voy a poner en disciplina. Dice, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Le está diciendo, si no se arrepienten, los voy a matar, los voy a destruir. Por eso, hermanos, una de las cosas más terribles que hay en esta vida es no solamente hacer lo malo, sino enseñar a otros a hacer lo malo. ¿Sabe cómo terminó Balaam? Balaam terminó metido en Moab, y cuando Israel fue y destruyó a Moab, mataron a Balaam. Ahí dice que lo mataron a espada. Porque Dios lo mató con la espada del pueblo de Israel. Entonces lo que se está diciendo, si no se arrepiente, voy a venir de repente y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Lo está diciendo, los voy a matar. Los voy a destruir. Qué terrible eso. O sea, por eso es que cuando se mete, hermanos, falsa doctrina dentro de la iglesia y hay personas que lo hacen con todo el conocimiento, están dañando el cuerpo de Cristo, y nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. Y dice la Biblia, provocaremos a ir al Señor a celos. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Qué terrible era el destino, qué terrible lo que le esperaba a aquellos que habían metido esta doctrina y la estaban enseñando en la iglesia. Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí muchas veces tenemos diferentes pensamientos acerca de algunas doctrinas bíblicas, pero que no son esenciales. Pero cuando son doctrinas esenciales debemos tener un mismo pensamiento. Si alguien aquí me dice, no, yo creo que nosotros podemos tener a otra mujer, entonces, ¿sabe qué? Vos no puedes andar conmigo, andate, hermano. Ahora, el problema con esas personas no solamente es que piensan a sí mismos para ellos, sino que enseñan a otros. Si usted sabe, el niño llorón y la china que ya no es por si nosotros somos arruinados. Y si encontramos a alguien que nos enseña, por eso hay tanta corrupción dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice el Señor? Si no se arrepiente, yo voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Los voy a exterminar. Así como hizo con Balaam, así va a ser con aquellos del camino de Balaam. Qué terrible eso. Pero gracias a Dios que no tiene nada que ver eso con nosotros. Esto sí tiene que ver con nosotros. Verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga esto, dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué hará con los vencedores? Dice, daré a comer del maná escondido. ¿Y sabe qué dice la Biblia de nosotros? Dice que usted y yo somos, ¿qué somos? Usted y yo somos más que vencedores. A los que caminen en pureza, a los que se guarden de este tipo de doctrina, dice el Señor que les dará a comer el maná escondido. O sea, que nos va a alimentar de Cristo cada día. El Señor abrirá las escrituras para nosotros, porque cuando amamos al Señor, cuando caminamos en pureza, el Señor abre las escrituras para nosotros y se revela nuestra vida. Cuando hay pecado en nuestra vida, hermanos, el Señor no se puede revelar en nuestra vida. Vamos a comer del maná escondido cada día. Según este maná escondido, según la historia de los judíos, dicen que cuando el templo de Jerusalén fue destruido, dicen que Jeremías tomó ¿se acuerda que cuando construyeron el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba también la vara de Aarón que había reverdecido, y también había una cubeta con el maná que caía del desierto para fuese un recordatorio para Israel. Según la historia de los judíos, dicen que cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo, dice que Jeremías escondió este maná y lo escondió en un lugar, y dice que cuando Cristo venga, cuando el Señor venga en la era mesiánica, entonces van a ir a sacar el maná y Israel va a comer.
Eso es la historia más o menos del maná escondido. Pero nosotros sabemos que cuando Cristo vio nuestra vida, a partir de ese día comenzamos a comer del maná escondido. Amén. Comenzamos a comer de Cristo, nos alimentamos de Cristo cada día. Desgraciadamente hay cristianos que no se alimentan de Cristo. El Señor dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No habla acerca de la Santa Cena, sino que habla acerca de su palabra. Amén. Podemos alimentarnos cada día de la palabra del Señor, podemos disfrutar la palabra del Señor, podemos deleitarnos en la palabra del Señor. Porque hay muchos cristianos que todavía no se deleitan en la palabra del Señor. Pregunto, ¿usted todavía ya aprendió a deleitarse en la palabra del Señor? ¿Se goza en la palabra del Señor? Necesitamos hacer eso. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibió. Esto es algo tremendo. Esto es la piedrecita blanca en los tiempos del apóstol Juan. Esa piedrecita blanca se le daba a las personas, por ejemplo, a los gladiadores, se les daba a las personas que ganaban alguna competencia atlética, se les daba a una persona, por ejemplo, que iba a un juicio y era declarado inocente, se le daba esa piedrecita blanca y él presentaba la piedrecita blanca donde iba y decía, no, yo fui declarado inocente. Sea lo que sea, esta piedrecita blanca tiene que ver con recibir un privilegio, un favor. Ahora, pero no solamente dice el Señor, le voy a dar un privilegio especial, sino que dice que en esa piedrecita blanca hay escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice la Biblia que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, eso dice la Biblia. Ahora, pero yo estoy plenamente convencido que mi nombre no es el que aparece ahí, es el nombre nuevo que el Señor me va a dar y no sé cuál es. No me llamo Alberto allá en el libro de la vida. Recuerde que el Señor siempre, vemos a muchos hombres que Dios les cambió el nombre, ¿se acuerda? A Saulo le cambió el nombre y le puso Pablo. A Pedro le cambió el nombre y le puso, bueno, se llamaba Cefas y le puso Pedro. A Abraham le cambió el nombre, no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. También a Sara le cambió el nombre, se llamaba Sara y después le puso Sara y así. Porque el nombre tiene que ver con la naturaleza, con lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando el Señor venga por nosotros, vamos a recibir esa piedrecita blanca y ahí va a estar mi nombre. Hasta fin voy a conocer cómo es que me pusiste, Señor, cómo me llamo. Va a ser un tiempo glorioso. Y eso es para los vencedores. Por lo tanto, hermanos, vale la pena cuando nosotros nos guardamos para el Señor, vale la pena padecer por causa del Señor, vale la pena ser como Antipas, vale la pena ir en contra de todo. Amén. Porque la promesa del Señor es que el Señor me va a dar a comer del maná escondido. Voy a alimentarme de Cristo todos los días. No voy a comer los sacrificados a los ídolos. Amén. Sino que voy a comer, porque hay cristianos, imagínense hermano, comiendo los sacrificados a los ídolos, cuando dice el Señor, al vencedor le voy a dar a comer maná escondido. Vale la pena ser testigo fiel, porque los testigos fieles, a los que van en contra de todo este sistema, el Señor los alimenta cada día de Cristo. ¿Y qué más? Y nos dará un nombre, una piedrecita, dice la Biblia, y ahí aparecerá nuestro nombre, el nombre con el que hemos sido conocidos por nuestro Dios. Va a ser un tiempo glorioso cuando podamos ver eso, hermano. Vale la pena, hermano. Amén. Vale la pena que el Señor diga que nosotros somos testigos fieles. ¿Es fácil? No es fácil. Nunca ha sido fácil ser cristiano verdadero, ser un testigo fiel. Porque siempre nos va a tocar enfrentarnos a este terrible sistema en el que vivimos, un sistema que está diseñado para darle gloria a Satanás. Pero nosotros estamos aquí para darle gloria al Señor y vivir para su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios, hermanos, por todos aquellos que son testigos fieles y que se mantienen firmes delante de Dios. Gracias a Dios por cada uno de nosotros que somos más que vencedores. Estamos viendo la gloria de Dios y un día veremos al Señor tal como Él es. Benditas promesas de nuestro Señor para todos aquellos que sean vencedores. Vamos a orar, Padre, te damos gracias.